Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a trabajar los conceptos básicos de la estadística. Pero primero hay que entender qué es la estadística. La estadística es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de ciertas características en una población o de datos en específico a través de la recolección de datos mediante encuestas. Además de eso, la estadística o los estudios estadísticos nos ayudan a entender ciertos comportamientos y tienen como resultado ciertas conclusiones, y es por eso que vemos en los periódicos que hablan acerca del porcentaje de personas que están desempleadas, el porcentaje de personas que han estudiado en la universidad o que no se han graduado. Todas esas cosas se concluyen a través de estudios estadísticos. Para eso tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos: población, muestra y variable. La población es el conjunto, ya sea finito o infinito, digamos, de elementos que tienen características que podemos observar. Un ejemplo sería los estudiantes del Rivera International School. Esa sería mi población a estudiar. Segundo, tener en cuenta qué es la muestra. La muestra es un subconjunto de la población. En este caso, si yo quiero hacer preguntas específicas a ciertos grados, pues ahí estaría tomando una parte de la población en general para hacer mi estudio estadístico. En este caso, la muestra puede ser aleatoria o no aleatoria. Aleatoria cuando todas las personas tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. O sea, todas las personas de la población tienen la oportunidad de pertenecer a esa pequeña muestra al cual se va a realizar el estudio estadístico. Y la no aleatoria es cuando yo democráticamente selecciono a las personas que quiero o a los elementos que quiero que estén en mi estudio estadístico. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a lo que es la variable. La variable es la característica de la población que se va a estudiar. Siguiendo con el ejemplo que ya les había dado, si estamos hablando de que la población es los estudiantes del Colegio Ignacio La Rivera, entonces vamos a coger como muestra los estudiantes de sexto y séptimo. ¿Para qué? Para hacerles unas preguntas acerca de cuál es su color favorito, cuánto mide, cuánto pesa. ¿Listo? Para llegar a una conclusión acerca de la población en general del Colegio Ignacio La Rivera. Esto es simplemente un ejemplo. Ok, chicos, una vez entendido lo que es la variable, que es la característica en común que tiene la población para ser objeto de estudio, tenemos que entender que hay dos clases de variables: la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Sus nombres ya nos están dando a entender que hacia dónde va apuntada cada una. En cuanto a la variable cualitativa, habla acerca de los valores no numéricos. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo sería cuando hablamos de las cualidades: color favorito, sabor favorito, actividad que más te gusta hacer. Estas variables no pueden tomar un valor numérico, simplemente son variables que hacen parte de la cualidad. Es decir, entonces todo lo que sea objeto de estudio va a representar una variable cualitativa cuando no tome valores numéricos. ¿Listo? Y esta variable cualitativa se subdivide en dos más, o se puede clasificar en dos más: en ordinal, cuando hay un orden, y en nominal, cuando no tiene orden. Entonces, la variable cualitativa yo la puedo subdividir en ordinal y nominal. La ordinal cuando hay un orden. Listo, ¿cómo así que cuando hay un orden? Ahí vamos. Cuando hay un orden, ejemplo, la valoración en un examen: A, B, C, D, o sobresaliente, excelente,
aceptable, mínimo, básico, todas esas cosas tienen un orden, pero no acuden a una variable numérica. Simplemente hablamos de esta persona sobresaliente o cosas así. Y cuando no hay orden nos referimos a cosas como las marcas de los zapatos, el escritor más leído, el libro más leído. Entonces eso no tiene orden, simplemente lo podemos hacer estudios acerca de ellos y no va a haber ninguna situación si están ordenados o no. En cambio, en la ordinal sí hay orden. Por ejemplo, los niveles de inglés, A1, B1, C1, C2, C3, eso tiene su orden, sin embargo no son valores numéricos, es una escala totalmente cualitativa. Ahora, vamos a entender cuándo una variable es cuantitativa. Una variable es cuantitativa cuando toma valores numéricos. Es decir, cuando yo la puedo medir, cuando se mide numéricamente. Cuando hablo del peso, de la talla, de la estatura. ¿Listo? Estamos hablando de variables que se pueden medir a través de la numeración. Las notas escolares, todas esas pertenecen a variables cuantitativas. Y estas a su vez se subdividen en dos, en discretas y continuas. Entendiendo discretas cuando la variable toma valores enteros. Pero no valores enteros de números enteros, sino valores como el número de hijos, la cantidad de libros que se han vendido. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo 1,2 hijos o que tengo 1,2 estudiantes. Tengo un estudiante o tengo dos. Eso hace parte de valores numéricos discretos, es decir, toman una cierta cantidad completa. ¿Listo? Y valores numéricos continuos en la parte cuantitativa son los valores no enteros. Ahí podemos poner como ejemplo la distancia recorrida, la masa, el peso, el volumen. ¿Listo? Entonces son situaciones en las que tenemos que entender y clasificar cuando una variable es cuantitativa, cuando una variable es cualitativa.